No vengo a hablar de terror, vengo a hablar de cuando tu dolor pide una voz. Perder un ser amado es una emoción poderosa. No existen muchas cosas más aterradoras. Te desgarra una parte de tu alma y se va para siempre. Esas heridas, si no se tratan con cuidado, pueden dejarte una pena todavía más grande. El Babadook es un libro que representa la depresión en Amelia. Perdió a Oscar, su amado, en un accidente justo cuando él la llevaba a dar a luz a su hijo Sam. Sin poder evitarlo, una parte de ella culpó a su hijo. Amelia impugna esta acusación, pero lo que no entiende es que cuando lo negás, vuelve. Es una emoción que no se debe oprimir, sino que se debe gestionar. Todo le recordaba al padre. El día de su nacimiento representa el día en que lo perdió, por lo que Sam nunca tuvo un cumpleaños en su fecha. Tampoco puede tener esa imaginación o la chispa característica que evidentemente ha heredado del padre. Una vez más, el sótano. Es el lugar donde guardamos todo lo que no queremos ver y donde lo que no se dice se acumula hasta convertirse en monstruo. Y ya sabemos que la herencia más pesada no siempre son los bienes materiales, sino que a veces son los silencios que nos legaron. Ahí, en este sótano, todo se guarda con recelo, incluso de su propio hijo. El libro no inventa nada, solo pone en páginas lo que Amelia ya llevaba dentro. Tras años de acumular una maternidad llena de soledad, cansancio y negación, un síntoma de desesperación y deseo de abandonarlo todo se ve reflejado en el libro, y este acusa. Mientras más se lo niega, su acecho se acrecienta de maneras destructivas. Amelia está cansada. Tiene una vida abnegada al trabajo y a su hijo, quien no para de darle problemas. Está estancada hace años. Ella cree haber sanado la herida de la pérdida, pero lo único que hizo fue esconderla de la vista. No se habla, no se menciona, y cada vez que otra persona lo hace, Amelia reacciona siempre a la defensiva. Por otro lado, Sam carece de una figura paterna que le puede inculcar todo lo que el rol de la madre no puede. Esa figura, que representa la protección y el cuidado de la familia, es puesta en duda más de una vez por el hijo. En ningún momento se cuestiona que la madre no sea capaz, pero sin mencionarlo explícitamente, se pone en duda de que ella pueda realmente proteger a Sam del monstruo. Las noches sin dormir, las jornadas interminables del trabajo y la carencia de tener un vínculo afectivo cada día son más difíciles de llevar. Por las noches, el insomnio se vuelve arrollador cuando Sam no logra sentirse protegido y mantiene en vela a la madre por estas carencias que le generan una incesante ansiedad. Por el día, la constante paranoia que sufre Sam crea un abismo en Amelia que la separa de todo vínculo social. Sin quererlo, no le permite tener amistades o el esbozo de un romance que se apaga de un soplido. I'm not sick. Amelia no puede más. El Babadook representa todos estos problemas juntos. Es una carga emocional incontrolable que un día aparece como una idea de la que no podemos desprendernos. Al igual que en Hereditary, acá también está el libro maldito del que no te puedes librar. Esta vez es una representación del problema con el que no lidias. Por eso vuelve. Ningún problema sin tratarse va a ir como si nada, sino que se va a acrecentar. Una vez el insomnio logra ganar, las pesadillas vivientes se vuelven realidad. Cuando el cuerpo no duerme, la mente sueña despierta. Ahí el Babadook encuentra la puerta. Las alucinaciones con Oscar, que le piden la vida de su hijo, son más frecuentes y el fantasma del Babadook posee progresivamente a Amelia, cuya cordura termina por descender más allá del sótano. El monstruo termina por ganar poder y presencia en la vida real. Incluso parte de su premonición se cumple. La madre sucumbe a la locura y termina por mandar a dormir al perro familiar, mientras que posteriormente persigue a Sam y este utiliza todas las artimañas que había creado para defenderse del monstruo, que no se hallaba debajo de la cama, sino que era su propia progenitora.
A pesar de la carencia paterna, Sam empieza a mostrar esbozos del rol protector cuando le pide a la madre el intercambio de "te protejo si tú me proteges". I promise to protect you if you promise to protect me. Una muestra de que, a pesar de la falta que le hace, Amelia, como pudo, cumplió con ese rol paterno. En un esbozo de lucidez, Amelia entiende y se da cuenta de que algo la había poseído, su dolor. You are nothing. Entendió que terminar con todo no era la solución, sino que debía disfrutar de que tuvo la suerte de seguir viva con el heredero de la esencia de su marido. Ahora Sam ya no se siente en peligro, incluso por primera vez se lo ve realmente querido, porque la paciencia y las voces tenues no son amor. Go and play right now. Realmente es esa aceptación incondicional de quien te enseña a transitar el mundo. Happy birthday, sweetheart. Incluso con la superación, el monstruo no muere, sino que siempre va a estar acechando. El dolor y la pérdida van a seguir estando ahí, latente, porque el fallecimiento de un ser querido te desgarra una parte del alma. Pero si logras mantener ese dolor controlado, ya no te puede causar ninguna aflicción. Si el monstruo nace de lo negado, domar es darle un lugar chico. Antes de cerrar la idea, hablemos y reflexionemos un poco sobre tu dolor. ¿Con qué estás alimentando a tu Babadook? Mientras tanto, volvamos al cuento. La expresión de "se lo comieron los gusanos" se invierte en el final. Amelia no lo mata, lo contiene y sigue viviendo en ella. El Babadook queda en cautiverio, encerrado y atendido en el sótano. No lo elimina, le asigna un lugar pequeño y seguro en su conciencia y lo alimenta con el final de la vida, los gusanos. Es la metáfora sobre la aceptación de los temores más profundos. Estos no se van, se gestionan. Aceptar no es rendirse, es cortar con el pacto de la culpa. No está mal mantenerlo, solo hay que alimentarlo poco para que no te coma. Pero ¿qué pasa si el dolor no se esconde en un sótano, sino que se proyecta sobre vos hasta convertirse en lo que temen? Eso ya no es un monstruo interno, es un rol que te estigmatiza hasta que lo encarnás. Ahí, el próximo episodio entra con The Witch. Posteriormente la serie continúa con el terror interactivo de Dark Souls Spiritfarer y finaliza con mi favorito, The Last of Us parte 2. Un único mapa de dolor, en el cine se mira, pero en el videojuego se vive. El Babadook queda en cautiverio, no lo borra, le asigna un lugar. No lo elimina,